Hola a todos, bienvenidos a Electricidad FP. ¿Qué está pasando? Que no he subido el vídeo a las 7 de la mañana, como todos los domingos desde hace 2 años. Bueno, pues he querido hacer un vídeo diferente, llamativo, fuera de hora, para ver, pues si valga la redundancia, o llama a vuestra atención. ¿Por qué? Porque hoy es el último día de Black Friday. Ya sabéis que tengo una página de Amazon y siempre pongo los enlaces directos de compra a los productos. Esta vez con un producto que me habéis pedido vosotros porque ha salido habitualmente en muchos vídeos del canal. Un equipo de medidor de potencia de Carril DIN. Lo voy a explicar. Si estáis interesados en los productos que aparecen en este vídeo, siempre tenéis los enlaces de compra aquí abajo en la descripción del vídeo. Además, los productos que salen habitualmente en todos los vídeos de mi canal, como herramientas, libros, todo tipo de paramenta eléctrica, están agrupados en la página amazon.es/shop/electricidadfp. Os dejo el enlace directo aquí arriba a la derecha. Como habitualmente, para no decir como siempre, porque como me repito, lo veremos en detalle. Una breve explicación de pizarra, ya sabéis que si no meto pizarra, pues no sé qué pasa. Y unas pruebas de medida, cambiando tipos de receptores, con potencia reactiva activa, para ver si esto es tan útil como parece. Es un multímetro, un polímetro, que vais a poder poner en Carril, en el cuadro eléctrico de vuestra casa, o en un tablero de prácticas, o donde queráis. La gente, con mucho sentido común, lo usa para medir consumos en su vivienda, y entonces a partir de ahí tomar decisiones de reducir la potencia contratada, etc. El esquema es tan sencillo como este. De todas formas, lo vamos a ver en detalle a continuación. Fijaos, el fabricante nos da este esquema y yo simplemente aquí he puesto una casa, porque en una casa ya sabéis que tiene suministro monofásico, es decir, si nos llega fase y neutro, al fin y al cabo a nuestro cuadro, a toda la vivienda le llega fase y neutro. Se me ha olvidado poner aquí una L de fase porque este cable viene por aquí. Si os fijáis, tiene un agujero. Este agujero viene aquí representado porque el cable de fase va a ser pasante a través del equipo de medida para medir como si conectáramos la pinza amperimétrica, que ya sabéis de qué estoy hablando. Siempre rodeamos el cable de fase, pues este equipo es lo que está haciendo. Un equipo de medida que es amperímetro, eso es lo que estamos midiendo. En ese agujero interior a una bobina, a un transformador de corriente, tenemos un equipo en serie. Y si os fijáis cómo tenemos conectado nuestra vivienda al terminal 1 y 2 de este equipo de medida, pues se ve claramente en paralelo, ¿verdad? Si yo conecto, por ejemplo, también desde aquí, este símbolo, de aquí a aquí, yo estoy conectando en paralelo. Pues es lo que está haciendo. Nuestro equipo de medida está conectado en paralelo a toda la vivienda o al receptor que sea. Nosotros lo vamos a ver con lámparas para cambiar diferentes potencias, diferentes tecnologías que tienen mayor o menor coseno de phi, pero al fin y al cabo la carga, que veremos a continuación, que ellos ponen carga y un simbolito de resistencia, la carga le llega a fase y neutro, y entonces tenemos que conectar esto en serie a través del agujero que tiene el equipo y en paralelo, muy sencillamente, a los terminales 1 y 2. La conexión es tan sencilla como esa. Pues vamos a ver en detalle el equipo de medida de Carril DIN. Bueno, pues así es como nos viene nuestro medidor de potencia, nuestro multímetro de Carril DIN. Fijaos, esta versión es la versión barata, os comento, que tiene menos funcionalidades y menos, aquí viene marcado, fijaos. Esta es la versión que solo mide hasta 300 voltios en alterna y yo os recomiendo que cojáis la otra versión que mide hasta 450 voltios. Bueno, se lo recomiendo a quien le interese, no os recomiendo por recomendar. Quiero decir que si tenéis suministro trifásico y vais a medir potencia en una de las fases, necesitaréis esta versión porque ya sabéis que en suministro trifásico nos podemos encontrar entre fase y fase 400 voltios. Es decir, comprad esta versión. No me sé el número, pero esta sería la versión 2048, la de hasta 300 voltios para monofásico. Pero no solo eso, bueno, respecto a capacidad de medida de corriente, ya veis que vamos sobrados. En una vivienda raro que entren más de 100 amperios. La versión barata, aparte de tener menos rango de medida en voltaje, también tiene menos funcionalidades. Fijaos, la 2048 tiene todas estas. Y la otra versión, que perdonadme, no me sé el número, pero la voy a dejar en los enlaces de compra de afiliado de Amazon,
aparte de medir potencia reactiva y factor de potencia coseno de phi, nos mide energía, kilovatios hora, es decir, nos va a medir potencia activa, pues potencia activa por tiempo es energía, kilovatios hora, vatios hora, que es lo que a nosotros nos cobran en la factura de la luz, es decir, es lo que nos interesa monitorizar en nuestra vivienda. Por tanto, si compráis la otra versión, podréis tener esa medida. Y además, en el botón que ahora veremos dentro, nos deja setear durante qué instantes de tiempo quiero medir. Este no nos lo deja hacer. Vamos a verlo. Abrimos y ahí nos aparece, ya se ve también unas instrucciones, aquí las tenemos, vamos a verlo en detalle. Instrucciones en chino y en inglés. Este es muy sencillo, no tiene nada que mirar, simplemente aquí vemos el esquema de conexionado que también nos viene en el lateral del propio equipo. Fijaos, muy sencillo, un cable, el cable de fase será pasante por el agujero que tiene, ahora lo vamos a ver, ahí lo veis, ahí es un transformador de intensidad, de ventana o pasante. Bueno, pues toda nuestra carga, es decir, esto podría ser una resistencia, una lámpara, como veremos más adelante en el vídeo, o el conjunto de nuestra vivienda, es decir, si esto es fase y neutro de la derivación individual, pues todo esto equivale a ser nuestra vivienda. Es muy sencillo. Tenemos que pasar el cable de fase por dentro y el cable de neutro junto con el de fase van conectados en paralelo a las dos conexiones 1 y 2, es decir, solo tiene dos bornes de conexión, ahí nos marcan 3 y 4, pero veréis que no tiene nada. Sencillo de conectar, vamos a verlo en el propio elemento. Pues ahí veis los terminales 1 y 2, como os fijáis no nos va a dejar meter conductor de gran sección, pero es indiferente, con que metamos de 1,5 de alumbrado ya estamos en paralelo con toda la vivienda. Y aquí sí que hay más sección, porque aquí podríamos llegar a meter, en algún sitio lo habrá indicado, seguramente lo ponga por aquí, pero ya os digo que, por ejemplo, conductor de 10 milímetros de cuadrado de sección cabe, porque yo lo he probado. Arriba en este caso no nos vienen los tornillos, no tiene bornes, y ahí veis el agujero por el que pasaremos el cable de fase. Si os fijáis, todo esto pues es una bobina a lo largo, equivale a nuestra pinza amperimétrica, lo veremos más adelante en el vídeo. Tamaño estándar para fijar en carril DIN, lo vais a ver a continuación también en el vídeo, y poco más que decir. Aquí los displays de medida, voltaje, amperímetros, y en esta última tercera fila vemos potencia activa, potencia aparente en voltiamperios y coseno de phi, factor de potencia. ¿Cómo lo iremos viendo? Pues pulsando aquí. Respecto a la versión mejorada, esa que os he comentado que medimos hasta 400 voltios, aquí también nos aparecerá otro puntito de kilovatios hora, y con este botón de aquí configuraremos el tiempo de medida que queremos tener para medir nuestro consumo en vivienda. Pues ahí veis el multímetro de carril o medidor de potencia de carril, lo veis instalado en este cuadro que os he enseñado ya un montón de veces en anteriores vídeos. Fijaos, tenemos abajo a la derecha un portalámparas. Ahí yo voy a ir cambiando de tipos de lámpara, tanto tipo como de potencia, para ver las funcionalidades del medidor de potencia. Como os decía, imaginemos que de aquí para allá es toda una vivienda, en vez de un circuito de alumbrado. Realmente es un circuito de alumbrado, por eso tengo un magneto térmico de 10 amperios, pero vamos a imaginar que fuera una vivienda. Estos conductores, azul y negro, sería nuestra derivación individual, es decir, ahora mismo el cable de fase ya lo veis que es pasante, como nos indicaba el fabricante en el esquema de conexionado. Esta es la fase que está entrando a nuestra vivienda, aparte está entrando un neutro, y aquí terminal 1 y terminal 2 pues están en paralelo a toda esta instalación. Eso ya lo hemos visto anteriormente en los dibujos. Pues en el momento que nos llega tensión a nuestra vivienda, veis que tarda unos segundos, ya tenemos 230 voltios en nuestra vivienda. Es el voltaje que está entrando, normal, ¿no? 230 voltios. Amperímetros, nada. ¿Por qué? Porque ahora mismo esta vivienda simulada no tiene consumo. En el momento que yo ponga una lámpara, ahora mismo no hay aquí puesta ninguna lámpara, empezaríamos a ver un consumo. Bueno, pues vamos a ir metiendo cargas a nuestra vivienda. Aquí os enseño una incandescente de las de toda la vida, que sabéis que es puramente resistiva, es decir, nos debería dar un coseno de phi de aproximadamente 1. Vosotros no lo estaréis viendo, pero ahí el marcado se aprecia que es de 100 vatios. Vamos a comprobarlo con nuestro medidor de potencia. La lámpara incandescente de 100 vatios ya está conectada. Voy a dar a uno de los dos conmutadores
y ahí veis que se enciende la luz, inmediatamente nuestro equipo de medidor de potencia, nuestro multímetro, ya nos da medida. Fijaos que ya hay un consumo de 0,41 amperios. ¿Y qué potencia activa en vatios estamos midiendo? Pues 94,2 vatios. Os he dicho que es de 100 vatios. No es que esté midiendo mal. Esto, quien lleve muchos años en la electricidad y trabajara con bombillas incandescentes, con lámparas incandescentes, sabría que los fabricantes, había mucho margen de tolerancia en la fabricación. Entonces te podías encontrar con lámparas de 105 vatios, de 95, en este caso de 94 vatios en vez de los 100 marcados. Ahí estáis viendo toda la luz que da. Es de las antiguas, yo aquí ya me estoy calentando las manos, es incandescente. Vamos a ver qué pasa con el coseno de phi. Ya os digo que si la potencia aparente es muy parecida a la activa, el coseno de phi va a ser aproximadamente 1. Ahí lo veis, 0,98, podemos redondear a 0,99, por tanto podemos redondear a coseno de phi factor de potencia 1. Aquí veis el polímetro con pinza amperimétrica que suelo usar en mis vídeos. También tenéis los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Quería enseñaros que este multímetro de carril, la parte que mide corriente, la bobina amperimétrica, la medida amperimétrica, viene a ser igual que esto. Si os fijáis, cuando abrazáis un conductor con la pinza amperimétrica, fijaos esos metales, bueno, es material ferromagnético, aquí tenemos un toroide, etcétera. No me voy a meter en esa teoría, pero al fin y al cabo, rodear al conductor de fase de esta manera es lo mismo que estamos haciendo con el medidor de potencia. Corriente, veis que lo pongo en amperios, amperios en alterna. Vamos a ver si al encender nuestra luz, pues las medidas son parecidas, pues iguales, 0,41, 0,41. Ya no hay consumo, bajamos a 0, bajamos a 0. Con voltaje lo mismo, vamos a hacerlo ahora, no tiene mucha historia. Pues ahora mi polímetro está conectado en paralelo y nos está midiendo 200,31 voltios aproximadamente, fijaos en alterna, y aquí estamos viendo pues 229, hay un baile, ¿no? Pero 230 voltios. Pues vamos a seguir con comparativas de medida de potencia. Ya he desconectado esta lámpara incandescente que está calentita y ahora ponemos esta de aquí, actual, de tipo LED, vamos a ver qué potencias tenemos, hacemos ahí el zoom, 8,5 vatios, vamos a ver si es cierto. Como veis, he conectado en el portalámparas la nueva lámpara de tecnología actual, tecnología LED de solo 8,5 vatios. Vamos a comprobar esa medición. Bueno, pues encendemos esta incandescente y nos dice el medidor que la potencia consumida es de 3,2 vatios. No se está correspondiendo con lo que nos decía el fabricante de 8,5 vatios. Demasiada diferencia me parece. La duda que tengo es que veo que esta luz es un poco cálida, creo que es una lámpara que tenía yo de estas que son regulables tanto en intensidad como en temperatura de color. Entonces quizás ese cambio no se esté correspondiendo. Bueno, veamos qué pasa con el coseno de phi. Pues fijaos qué coseno de phi más bajo. ¿Por qué? Porque aquí hay electrónica, hay condensador. Bueno, no es una lámpara incandescente. Tiene tecnología LED y por tanto el coseno de phi es bajísimo. Y alguien podría preguntarse, ¿pero cómo puede haber lámparas con coseno de phi tan bajo? Qué poco productivo es, qué poco eficiente es, ¿no? En términos de transporte de potencia. Bueno, pues es que esto en vivienda no se tiene en cuenta. Los consumos que tenemos en vivienda son muy bajos respecto a los industriales y por tanto el coseno de phi puede ser tan bajo. Y eso es cierto, ese coseno de phi es muy bajo. Lo vamos a comprobar ahora con una reactancia de las que teníamos antiguamente para encender tubos fluorescentes. Aquí tenéis una reactancia de las de encendido de tubos fluorescentes de antiguamente. Reactancia pura, esto es una pura bobina lo que tenemos aquí dentro. Por tanto, va a dar un coseno de phi inferior a 1, esto es puro consumo de energía reactiva. Lo voy a conectar en paralelo con la incandescente y veréis las diferencias respecto a tener solo la lámpara incandescente. Si oís ruido son mis hijos que están acercándose al aprendizaje de la electricidad. Bueno, aquí veis el cambio introducido en el circuito. Sigo teniendo la lámpara incandescente de 100 vatios, pero en paralelo he conectado una reactancia, una bobina pura. Y mi hijo Santiago me dice que también añada esto. ¿Qué es lo que tenemos ahí, Santiago? Que tenéis que adivinar el Pokémon. Tenéis que adivinar el tipo de Pokémon que ha dibujado mientras yo estaba aquí montando las cosas. ¿Quieres encender la luz? Enciende. Perfecto.
Se enciende, pero también ahora vamos a ver en nuestro medidor de potencia qué sucede con la potencia activa, con el coseno de phi, etc. Apagamos otra vez la luz. Gracias. Fijaos, vamos a analizar todos estos datos que nos da el medidor de potencia teniendo conocimientos de electricidad. Damos tensión y la luz está apagada y va a seguir apagada, pero fijaos, va a seguir apagada. Tenemos un consumo ya que está teniendo la reactancia, la bobina que tenemos aquí, ya está calentita ya, nos está consumiendo 0,5 amperios y 25 vatios, solo por estar ahí conectada. Vamos a darle a la luz de 100 vatios. Encendemos la luz y en vez de tener 100 vatios, obviamente tenemos 125 aproximadamente, ya que estamos sumando estos de aquí, pero vamos a ver qué sucede con nuestro coseno de phi. Fijaos que ha bajado de 0,98 que teníamos, 0,99, 1 dijimos aproximadamente, a 0,70. Solo por el hecho de tener una reactancia ya tenemos energía reactiva y por tanto la potencia activa también disminuye. Ya sabéis, todos esos vídeos de triángulo de potencias que os sugiero aquí. En fin, que lo único que os quiero demostrar es que veáis lo bien que mide este medidor de potencia. En el momento que introducimos realmente una bobina pura, vemos que nuestra potencia activa, por supuesto, aumenta, pero lo que nos tiene que importar, debería haber tomado nota de cuánta potencia aparente. Bueno, si teníamos solo una incandescente, en el experimento anterior, solo con la lámpara, teníamos 100 vatios y 100 voltiamperios. Ahora, al introducir la bobina, tenemos 125 vatios y 170 voltiamperios, es decir, la potencia aparente es superior a la potencia activa. ¿Por qué? Porque el coseno de phi ha disminuido. Ahí tenemos nuestros 0,7 de factor de potencia en vez de los 0,99. Fijaos que aprendemos conceptos eléctricos apoyándonos en estas medidas que nos da el medidor de potencia de Carrel-Dean. Y aquí está Santiago introduciendo una reactancia que ya no vamos a simular porque con esta es bastante. ¿Creíais que iba a terminar así el vídeo despidiéndome tal que así? No, vamos a ver este medidor de potencia en una instalación real, el cuadro eléctrico de mi vivienda. Pues aquí lo tenéis instalado en mi cuadro. No lo he fijado al carril porque detrás el cable de protección eléctrica tiene bastante sección. No me entra bien, es decir, está puesto chapuceramente solo para enseñaros el funcionamiento. Lo que sí que se aprecia muy bien es que ahí entra la derivación individual, fase y neutro. Tenemos el antiguo ICP, que no está trabajando como ICP, pero me sirve para poder independizar cuando yo toco aquí en mi cuadro, para poder abrir y ya no tener tensión. Y el cable de fase de derivación individual entra por debajo, por el agujero, ahí la sombra, ¿lo veis? Entra por ahí y sale por arriba. Y ya está. No tiene mucha más historia. Y luego en paralelo conecto desde el mismo punto, desde el ICP, veis que tengo conexión en paralelo de fase y neutro. No hace falta, le añado unos simples cables porque está en paralelo, por ahí no circula corriente. Es una bobina en ese sentido, bobina voltimétrica, es decir, no va a circular corriente por ahí. Y os fijáis, pues ahora mismo mi vivienda, con lo que tiene encendido, que no es nada, no tenemos la lavadora, ni la cocina, ni horno, ni secadora, pues consume 185 vatios. Están entrando 230 voltios y casi 1 amperio de consumo. Vamos a fijarnos, por ejemplo, el coseno de phi de esta vivienda, 0,824. Por favor, ¿puede usted apagar la luz del pasillo cuando le diga? Fijaos, 185 vatios, apague. Solo por las luces del pasillo, que son 4 focos de estos de ojo de buey de LED, se han reducido 20 vatios. Si los volvemos a encender, subiremos a 185 vatios. Si arrancáramos ahora la lavadora, que no lo voy a hacer, pues subiríamos ahí. Quizás se puede poner la cocina. Este tejado de aquí, perdón, este techo es lo que he encendido y apagado para... ¿Estamos encendiendo Lavavajillas. el lavavajillas? No, que eso tarda, la cocina que es inmediato. Vale. Un fuego de los grandes. Ahí, ¿veis el salto? Casi 3000 vatios.
hemos encendido uno de los focos grandes y en la vivienda ya se están consumiendo 2800 vatios. Si esto durara mucho tiempo, saltaría mi ICP del telecontador. No, porque tengo contratada 3, o sea, todavía no saltaría. Si ahora pusiéramos un secador, ¿lo podemos quitar? Por favor, señores colaboradores de mi familia a los que les doy la brasa con mis vídeos de YouTube. He puesto el extractor. El extractor de humos y quitada la cocina, en vez de 185 vatios, 375 vatios. ¿Os fijáis la utilidad de este equipo de medida tal y como está aquí instalado? En todo momento, yo si quito este cable que molesta, lo aparto y recorto la ventana en mi cuadro, en todo momento estoy viendo los consumos de potencia instantáneos. Aparte, pues como hemos visto antes, pues podemos estudiar el coseno de Phi, las potencias reactivas, pero deciros que en vivienda eso es un poco insignificante, no tiene importancia porque las distribuidoras eléctricas no nos cobran nada por tener consumo de reactiva. En las industrias sí. Y ya con esto sí que me despido. Saludos a todos, seguimos aprendiendo. Acordaos del enlace de Amazon, porfa, Black Friday.